Como presidente de la Federación de Peñas, soy David Aranda y organizamos los actos del centenario, cosa que el club no organizó. Hola, Guillermo. ¿Qué pasa? Pues nada, mira, hoy tenemos un invitado especial que seguro que lo está viendo, pero bueno, ¿qué sabemos de David? David Aranda, presidente de la Federación de Peñas hasta hace muy poquito, y tiene el honor para mí de haber sido el presidente de la Federación de Peñas el año del centenario del Elche Club de Fútbol. Y por eso has venido con esa camiseta. Exacto, esta camiseta es del año temporada 2009-2010, la recordaréis porque vinieron Juli, vino Jorge Molina, empezamos fatal, creo que echaron a Claudio, que está entrenador, y vino Bordalás. Entonces fue el inicio de ese Elche un poco más grande que hemos conocido últimamente. David, ¿tú te acuerdas o qué? ¿Ese año qué pasó? Para mí ese año fue una temporada de las que más recuerdo, fíjate, sin tener un gran hito deportivo, pero es porque el año que se funda la Peña, nosotros la fundamos en junio del 2009, finalizando esa temporada, 2008-2009, nos pusimos con vosotros, con la Peña Alzabares Nor, en el fondo norte, en el vomitorio central, justo detrás de la portería, y hasta ahora ahí vamos por lo menos, unas temporadas más activas, otras menos, pero bueno, ahí vamos y disfrutando, al final disfrutando de nuestro club. Éramos muy jóvenes, ahí aún animábamos. Ha llovido, y se hicieron muchas cosas esas temporadas, al final te pones a recordar, ahora de vez en cuando miras fotos que se hicieron en el ordenador y demás, y con lo que cuesta ahora mover a la gente, sensibilizar a la gente, con lo difícil que es ahora, por ejemplo, el tema de tifos, que antes se hacía con una facilidad increíble y tal, y lo caro que es ahora, porque todo tiene que cumplir una normativa, y cómo esas temporadas hacían prácticamente casi todas las jornadas. Yo recuerdo estar contigo, creo, antes de un derbi, en el taller de Barceló, que era de la Peña Espadiors. Correcto. Haciendo un tipo de Bart Simpson meándose en el escudo del club, ¿puede ser? Efectivamente, incluso ese partido se hicieron dos, uno más formal, por así decirlo, que era al principio de temporada, que incluso se cortaron unas tiras que se unieron todo el fondo con tiras blancas y verdes, que eran trozos de forros de tela para el calzado, pero bueno, era al final lo que el presupuesto daba. Y luego se hizo uno que yo particularmente lo recuerdo con mucho cariño, que era un Bart Simpson meando el escudo del Hércules, que se sacó en el descanso, y se saca en el descanso porque teníamos miedo a que la televisión, que ese partido era televisado, lo pudiera sacar por miedo a algunas represalias, sobre todo económicas, con la famosa ley antiviolencia al deporte y demás, y todo lo que suponía. Hoy en día, ojo, y han pasado 10 años, bueno, 14 años, ¿no? Sí, 15 años va a hacer ahora, y eso es impensable. Simplemente la idea de pensarlo ya es sancionable. Por tanto, el fútbol ha perdido una parte de gracia, una esencia, algo bonito que es esa picardía, es ese vivir del fútbol de otra manera, que haya una rivalidad. Yo siempre digo que lo bonito del fútbol es que durante el partido tú me digas, yo te digo quién tiene esa picardía, incluso quién tiene ese ingenio para meterse con su rival dentro de unos parámetros, y luego una vez que salgamos todos tan amigos como siempre, ¿no? Quizás por los que no han sabido respetar esos tiempos se ha endurecido mucho la ley, pero se ha perdido también una parte de salsa del fútbol. Guillermo es un melancólico, siempre tiras para atrás pensando, Yo sí, que me gusta mucho. Te viene la camiseta de la época, entonces piensas igual. Es que desde que me la he puesto me he metido en el año 2009-2010. Exacto. Estoy haciendo tifos con él ahora mismo. Claro. Pues yo creo que daría para un podcast todos los tifos, todas las... Sí, eso podríamos... Pero yo creo que David debería primero decir quién es David, ¿no? Porque muchos te conocerán de verte por el estadio, de haber sido presidente, pero ¿cómo llegas a presidente de la Federación de Peñas? Te inicias, no sé si con Guillermo o no. ¿Cómo llegas hasta ahí? ¿Quién es David? Bueno, yo antiguamente toda la vida he ido al Fondo Sur con mis padres y mis hermanos. Luego ya con 13, 14 años y demás, recuerdo que entonces la Yogo Elche estaba en la curva sur con preferencia, en aquel quesito, íbamos a aquel lado. Y hubo un año en el que hubieron una serie de incidentes que nunca hemos estado metidos, pero al final el estar colocado en ese sitio se te señalaba. Me acuerdo que ese año, en el 2007, yo empecé a trabajar en el Corte Inglés, finales de 2007. Nos juntábamos varios allí y varios de ellos hablaron de hacer una peña, ¿no? Y al final las cosas cuando salen bien es cuando
no se piensan, ¿no? Ni se posponen en el tiempo, sino que en esa misma semana pensamos, no, hombre, se votaron, tiramos para adelante. Entonces había que hacer una documentación muy sencilla. Ahora tienes que presentarlo a la Generalitat, pero antes con presentarte en el registro de asociaciones del ayuntamiento era suficiente, ¿no? Y por presentarte en el club también. Y se inicia así, nos vamos al Fondo Norte, evitando que nos puedan encasillar de una manera en la que no queríamos. Sí que nos gustaba la animación, nos gustaba el color, nos gustaba dar follón hasta un cierto límite, pero recuerdo que aquellos años habían grupos importantes que se rozaban muchos límites y muchas veces se sobrepasaban entre los pueblos. Recuerdo un día del Celta que no nos pillaban en esa zona, ya estábamos en el Fondo Norte, pero que volaban hasta sillas, ¿no? Hasta las butacas. Y bueno, empezamos ahí, nos juntamos por amistad con Cristóbal Sáez, para los amigos. Presidente de Alzabares Nor, que era el presidente, exacto, de la Peña de Alzabares Nor. Era una peña muy similar a nosotros, gente muy joven. Estamos hablando que rozábamos todos los 20 y pocos años. Al final, la ignorancia de la edad o el atrevimiento también es válido. Y nos juntamos juntos. Siempre había un pequeño pique que era sano. Pero molaba, yo creo que efectivamente, al final creo que era lo que retroalimentaba el mantener un nivel muy alto, porque hubieron años de un nivel espectacular. Pero también te voy a decir que dentro de ese pique había una amistad, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que a lo mejor Sentimiento intentaba sacar una bandera más que Alzabar, y Alzabar sacar un bombo más que Sentimiento, por decir alguna tontería. Sí. Pero luego no íbamos juntos por la noche, a cenar, de fiesta, claro. De ligoteos. Sí. Bueno, ligaba a los demás y yo miraba, ¿no? Pero bueno, algo harías. Pero sí, la franja siempre une, dicen. Mantener las copas de los amigos, ¿no? Exacto. Pero bueno, al final, yo recuerdo esa época, sobre todo, con mucha inocencia, ¿no? Sin maldad. Había ese cierto pique, pero no había maldad, no había, a la hora de cualquier cosa siempre éramos una familia, y eso era lo importante. Y hubieron ahí unos años de un nivel, sí, tanto de color como de animación muy importante. Sí, ya lo recuperamos un poquillo el Fondo Norte, porque toda la animación estaba en el Fondo Sur, y en el Fondo Norte se empezaron a hacer cosas entre las dos peñas, y también estaba Arnal en aquella estaba época, la zona Arnal, en la curva norte con preferencia. Eso es. Incluso Ángel, yo tengo una buena amistad con Ángel. Estaba un poco denostado en el grupo de las peñas porque había tenido alguna serie de incidentes o malentendidos con gente de peñas, que en este caso no era ni con nosotros ni con la peña Alzabares Nor. Pero bueno, al final tenía esa fama. Y luego, sin embargo, ahí yo a nivel personal lo descubrí a ese chico, y ya te digo, una relación espectacular. Pero sí que es verdad que, siendo la base de la animación, a lo mejor de los últimos 40 años que creo que tiene la Llobelch ahora, era el fondo Sur, creo que ese año de un modo deportivo se le compitió de cara a cara al Fondo Sur. Sí, lo veremos en los comentarios. Sí, bueno. Ahora quien lo recuerde con cariño y quien no, pero... Por eso, estáis todos invitados a comentar y ver... ellos eran bastante más organizados que nosotros éramos muy sinvergüenzas, porque yo me acuerdo que la inauguración que nos invitasteis de la peña fue como en la Nautilus, ¿puede ser? Cafetería Nautilus. Con cocas, era un espectáculo. Nosotros éramos unos desgraciados que nos íbamos haciendo sangrías al descampado del campo de fútbol a alcoholizarnos. Recuerdo que eso se encargaba Rubén Mora, un amigo mío. Y muchas veces lo hablamos, todos los jueves jugamos juntos al fútbol, y muchas veces lo hablábamos, ¿no? De cuando terminaba una campaña, y nosotros hacíamos como una campaña... igual que la que el Elche puede hacer una campaña de publicidad, hacíamos un cartel para intentar reclutar gente. Lo que ahora evita ser muy masificado y tener gente muy controlada, antes no, al final importaba, fíjate, la cantidad más que la calidad, que al final, luego eso con el tiempo descubres que es un gran error. Pero hacíamos una campaña de abono, nos pasábamos horas, intentaba recoger a gente. La verdad que eran veranos muy movidos. Que ahora hoy en día, con el tema familiar, incluso hasta conforme estaba montada la sociedad y lo peligrosas son las redes sociales, que antes prácticamente no había. Antes había un foro que era foro del Elche Club de Fútbol en internet. Y punto deportivo. Exacto, punto deportivo. Era muy obsoleto, por así decirlo, a lo que es a lo que estamos viviendo ahora.
pero al final era divertido y había prácticamente eso y ya era el boca a boca de la gente. Sí, yo creo que del foro van a pasar más de uno por aquí, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer un especial del foro, porque se vivía un sentimiento muy frangiverde ahí, Había unos personajes además gente de más o menos la misma edad, a lo mejor habían 100 personas, pero muy activas. Sí. Lo que nos van a ver. Payball, si estás ahí, manifiéstate que tenemos que hacer un especial del foro. Bueno, y claro, con eso, claro, al ser uno de una peña, te metes en la federación de peña. Yo me acuerdo que en aquella época era convulso, porque había también mogollón de polémicas. Nosotros nos salíamos entre... Correcto. ¿Pero eras presidente en ese momento o no? Sí, de yo tu peña. empecé siendo presidente de la peña hasta el día de hoy, que no hay manera de que me echen, no porque sea bueno, sino porque nadie quiere estar, ¿no? Porque no hay otro, claro. Exacto. Nosotros empezamos en la federación y creo que, no sé si llegamos una temporada, nos salimos de la federación. Al final te pones a analizar y cosas de chavales de 20 años también, tanto por un lado como por el otro, ¿no? Al final tú querías que la federación llevara un ritmo, se estaba acostumbrado a que la federación, es algo que ahora lo odio, ¿no? Toda la vida se ha hecho así, ¿no? Es algo que... Pero bueno, era difícil. También en poco tiempo se hicieron muchas peñas, estando 15 años en segunda, ¿no? O sea, sí. que no lo fácil es cuando estás en un ascenso que se hagan muchas, pero ahí realmente la gente que la formaban o se unían eran franjiverdes de verdad, ¿no? Era gente de sentimiento. Y quizás las nuevas generaciones empujábamos a una cosa y las más clásicas, por así decirlo, no querían llevar otra velocidad y otro nivel, lo que entonces era la antigua agrupación de peñas. Al final ni una cosa ni la otra, lo ideal era habernos juntado, pero al final sí que es verdad que todos sacamos ahí un poquito de orgullo, de protagonismo, porque es así, es una realidad y con el tiempo lo ves. Pero bueno, estuvimos nosotros casi 10 años fuera de la federación. Y un día Tomás Doménez, el presidente de Franja Verde y los dueños de los bares, uno de ellos en el estadio, me llama. Tengo también una reunión con Carlos San José, que en su época era el presidente de la agrupación y federación de peñas. Y bueno, al final nos pusimos a hablar de todo lo que había pasado y todos analizábamos que eran tonterías sin sentido realmente. Volvimos a entrar a la federación y hay algo que no se me olvidará nunca. El por qué fui el presidente de la Federación en el Centenario, que era, yo recuerdo de niño ver el Centenario del Sevilla. Sí. Incluso, volvemos a lo mismo, ¿no? Los tifos que se hacían antes, que el Sevilla no hizo ni un tifo. Era en el primer anillo, por así decirlo, ponía año tal, 100 años de historia, 100 años de mi vida, algo así, ¿no? Me acuerdo de la imagen visual como si fuera ayer, y fíjate los años que han ocurrido, ¿no? Y yo me acuerdo que era lo típico, ¿no? Cuando esto que tú pensabas, ¿no? Para los que ya somos un poco maduros, que decías, en el 2000 voy a tener X años. Sí. Pues en el centenario del Elche, joder, voy a tener X años. Y es algo que siempre te ha quedado ahí. Y luego a nivel personal me hacía muchísima ilusión, sinceramente. Incluso yo cuando me presenté ya llevaba preparando la campaña un tiempo antes por mediación de amigos y contactos que... pudiera asegurarme que no me iba a quedar solo en el año del centenario, porque tenía una ligera sospecha de que el Elche, por la trayectoria que estaba llevando y con el poco tiempo que lleva Cristian Bragarnik, pero esas 2 temporadas anteriores, la falta de sentimiento, de sensibilidad que se le había notado hacia la masa social, ¿no? Era algo que yo a nivel personal no me lo podía permitir. Sabía que podían salir mejor, peor o regular, ¿no? Pero que algo había que hacer, gustara más o gustara menos, pero sobre todo por conciencia propia, ¿no? Es algo que como aficionado del Elche no me lo iba a perdonar, porque al final, siendo sincero, en mi caso, y voy a ser muy egocéntrico aquí, creo que tengo más capacidad de llegar o de promover que cualquier aficionado normal, que me sigo considerando un aficionado más, ¿no? Pero debido a la situación en la que estás, al final es más fácil llegar a ciertos sitios que un aficionado normal, no ni mejor ni peor, ¿no? Pero claro, sí que a es fin de verdad cuentas que... sí que llevas como el título detrás de que eres el presidente de la federación y te abrirá puertas en ese sentido para conseguir este tipo de Correcto, de al cosas. final, por lo menos el tener reuniones, que
al final es la antesala de que te puedan abrir la puerta a algo. Y es algo que sí que es verdad, yo cuando me presenté lo tenía muy claro, que iba a estar... ¿En qué año te presentas a presidente? 2014, perdón, los años, 2022. 2022. O sea que sabías que era para... Sí, lo tenía muy claro. Y además mi programa fue prácticamente hecho por y para el centenario. Tenía muy claro que no quería llevar ese ritmo de vida, iba a ser padre. Mi hija, por ejemplo, nació en pleno centenario del Elche y es algo que al final lo sabes porque ya mi mujer estaba embarazada, ¿no? Pero sí que tenía claro que no sé si priorizaba a lo mejor ese sueño o ese sentimiento de culpabilidad, que a veces más que un sueño, eso antes que mi familia, ¿no? Al final creía, también es verdad, que por mi trabajo al final lo puedes medio llevar, lo puedes compaginar bien. Y ya te digo, antes de presentarme, sí que es verdad que con gente que pensaba que me podía abrir puertas o me podía ayudar, lo fui tanteando para ver qué posibilidades habían. Sí, suena feo, pero no me tiré a la piscina en vacío. Había un poquito de agua, ahora faltaba ver qué profundidad tenía la piscina, ¿no? Si el porrazo iba a ser grande o si pequeño. te abrías la cabeza o... Yo creo que es el momento de abrir el melón del centenario. Hombre, sí. O sea, ¿qué hace una persona que va a organizar el centenario el día 1? O sea, ¿tú qué dices? Venga, voy a hacer una reunión, voy a consultar a las demás peñas, ¿qué hace el día 1? Lo primero, volvemos a lo mismo, en la época que estamos, mucho internet. Buscar por internet que han hecho otros equipos y al final hay 1000 equipos que han hecho centenarios, pero te fijas en los equipos grandes, al final es lo fácil. Madrid, Barça, Atlético, Madrid, por ejemplo, el Bilbao, tal, a ver qué se han hecho y luego ya te empiezan a salir por el algoritmo este que tiene internet, te empiezan a salir muchos centenarios y por ahí vas cogiendo. Sí que es verdad que el Elche Club de Fútbol a día de hoy es el único club que no ha organizado los actos de una manera oficial, hasta que yo sepa, te estoy hablando de tercera división antigua, que no ha organizado los actos del centenario. Es la primera vez que lo ha organizado la federación y quizás eso nos haya dado también un plus más para poder llegar a donde se llegó. Porque, o sea, el club rechaza hacer los actos del centenario o los da a vosotros o cómo surge eso, porque yo recuerdo que hubo una gala de presentación por parte del club de actos que se iban a hacer del centenario. Claro, de hecho estuvimos tú y yo en el teatro, grabamos cosas, cantamos la canción del centenario. Correcto. Y si recuerdas esa gala, además el vídeo está colgado en YouTube, el presidente, que hoy sigue siendo Joaquín Buitrago, hay 4 o 5 veces que menciona con los actos de la Federación de Peñas, porque el club ya tenía un dossier con lo que íbamos a presentar. Todo esto empieza más. Recuerdo que era con Sergio Rodríguez, que ya por desgracia está fallecido, e incluso había una fecha muy bonita para presentar los actos del centenario, lo que pasa que lamentablemente no se pudo hacer. Se quería hacer de una manera oficial en plenas fiestas de Elche, en agosto. Sergio fallece el día 4 de agosto, no se puede, perdón, el 1 de agosto, no se puede hacer por eso. La idea era hacerlo entre el 4 y el 7, que ese año se adelantaron las fiestas para que cayeran 2 fines de semana. Y entonces se decide posponer. Durante de ahí hasta esos meses, hasta agosto, estamos hablando de 2-3 meses, yo empiezo a finales de mayo de manera oficial, sí que es verdad, se lleva trabajando antes, por redes sociales, tanto la federación como mía propia, se pide a la gente opiniones, qué ideas tendrían. Hay algunas disparatadas y otras, por ejemplo, que se utilizaron. Y empiezas a calcular lo que eso puede costar. Todo tiene un coste económico. Empezamos a mantener reuniones con el club. Por mediación de Sergio Rodríguez conseguimos entrar en la Diputación Provincial de Alicante. Incluso tuvimos una primera reunión con Carlos Mazón, que al principio le pillaba un poco descuadrado todo eso. Cuando falleció Sergio, hay que mencionarlo, Juan de Dios Navarro, que era y es diputado provincial por aquí por Elche, en la provincia de Alicante, nos ayudó muchísimo también. Y entonces, para intentar coger credibilidad, decidimos hacer un todo o nada. Entonces, nosotros viajamos varias veces a Madrid, viajes de ida y vuelta, con el AVE recién inaugurado aquí en Elche, porque la liga quería promover algo que era el turismo deportivo, pero todavía no se había hecho. Y entonces necesitábamos unir una cosa y otra para coger peso de cara a la Diputación, porque nunca se había dado dinero a una asociación para fútbol, para tal, porque eran los propios clubes quienes lo piden.
Incluso recuerdo, y todavía lo mantengo en casa, que lo encuaderné y demás, Carlos Mazón nos pidió un dossier sobre la historia del Elche, sobre la historia de la Federación de Peñas, qué proyecto había y qué se quería hacer. Yo creo que pensando, bueno, esto no lo van a hacer, nos ahorramos la pasta y que ya vendrá el Elche a solicitarlo. Como así hizo el Hércules o hizo el propio Eldense, sus pocos actos que hizo. Ese año coincidimos el Elche con el Eldense en el centenario y también aprovechamos, estudiamos un poquito que la Diputación celebraba el bicentenario, que eso lo descubrimos de casualidad. Y entonces, ¿qué actos estaba haciendo la Diputación para nosotros coger el sentimiento que ellos querían poner para justificar X gastos, para añadirlos al Elche? Al final tienes que jugar con una doble trampa ahí, ¿no? Recuerdo que presentamos un dossier de 30 y pico páginas, con fotos, con mucho texto, con periodistas, sobre todo utilizamos mucho los libros de Santiago Gambín, y por ahí cogimos muchas cosas, archivos de Radio Nacional, traducido a papel al final, porque es hablado y tú lo tienes que poner en un dossier por escrito. Y me acuerdo que cuando lo presentamos en la reunión con Carlos Mazón en su despacho, presentamos el dossier, no, presidente, tal, y llegaba el hombre y decía, vale, si yo todo esto no me lo voy a leer, resúmemelo. Claro, además, perdóname la broma, pero un herculano reconocido, ¿eh? Sí, además. O sea, que él diría, hostia, esto está en todo blanco y verde. Recuerdo que esa misma reunión nos dijo, dice, mirad, mi abuelo falleció en el Rico Pérez de un infarto que le dio. Mi padre ha sido socio, no abonados como somos ahora, sino socio y herculano reconocidos de toda la vida. Yo soy herculano, dice, pero bueno, soy el presidente de la Diputación, y como mínimo te tengo que escuchar. Hombre, presidente de todos. De hecho, a mí me suena en el anteatro que la gente le dice que se besa. Y lo besó. Sí, me suena, digo, algo estoy hablando de... A ver, yo, fuera un poco de la broma, entiendo que lo tiene que besar, porque no es, en ese momento no es Carlos Mazón herculano, es Carlos Mazón presidente de todos los alicantinos, y como nosotros somos alicantinos... Tras esa reunión, me acuerdo que el único que yo le pedía al Elche, ya que no nos iban, nunca pedíamos dinero. Antes habíamos tenido reuniones con el Ayuntamiento de Elche, con el alcalde, que era Carlos González, y el concejal de deportes, que era Vicente Alberola, la verdad que es un chico muy majo. Pero te decía, presupuestos están cerrados, no hay un duro. Si os podemos ayudar en algo, es decir, yo quiero cortar una calle, pues bueno, te lo vamos a facilitar, porque eso para una asociación o para cualquier empresa tiene un coste. Eso lo podemos facilitar, pero dinero ni un duro. Y nosotros recuerdo que decíamos, mira, yo siempre lo vendí así, yo soy carnicero, yo no soy gestor. Yo no quiero dinero, yo te voy a proponer un programa, contacta tú con la empresa que tú quieras y págalo. Nos decían, eso no se puede hacer. Y desde la Diputación te decían, no, ni de coña. Entonces, nosotros ponemos una partida, primero presenta proyecto, justifícalo bien justificado con todas las empresas, tal, con un concurso que hay que hacer de empresas porque es dinero público. Claro. Cuando se pasa a partir de 9.000 euros hay que presentar un concurso público, que esto al final lo vas aprendiendo sobre la marcha. Presenta facturas, abónalas y luego ya te pagaremos nosotros. O sea, primero abónalas tú. Eso es... Pero perdón, es jodido. Tú ya sabías que ibas solo ante el peligro. El Elche no iba a hacer nada por el centenario. ¿Tú lo tenías claro? El Elche nos daba larga. Sí. O sea, ¿Llegaste a hablar con Cristian Bragani sobre el asunto? Nosotros con Cristian Bragani ya conseguimos hablar. La primera vez que yo hablo con Cristian Bragani es una reunión de 3 horas y pico en el club. Ajá. Que hablamos muy poquito, más habló él que nosotros. En el que nos reconoció, ahí sí que lo tengo que decir. No puedo desvelar todo lo que se habló, pero reconoció muchas cosas, incluso que a lo mejor no estaba bien asesorado, o desde el propio club, que eso también no se le había dado la importancia que yo quería, sino que al final es, aquí está esto, ya lo diréis, pero sí que es verdad que desde el club se le presenta en teoría, según él me cuenta, una batería de cosas, vale, pero al final nunca se llega a hacer. No. Pero por ejemplo, el Elche no es capaz, como otros equipos, de hacer un partido de viejas glorias del Elche, o yo qué sé, o... El Elche no es capaz ni de hacer en ese año el logo, hacer un simple muñequito, un peluche. Sí. Tiene un precio de coste, lo estuvimos mirando nosotros, Tiene un precio merchandising, hubo algo así... Tenía un precio de coste de 5 euros y pico un peluchito. Sí. O sea, que imaginaros lo que es, que incluso luego esa idea se le propuso para Datigol. A día de hoy no existe ese 5 euros de coste, cuando luego el Elche te lo va a vender a 20 y tantos euros. Claro. Un Datigol pequeñito, Es una pasta. Pero bueno, no se hizo nada, al final se va dejando, unos se escudan en unos, otros en otros, y lo cierto es que se hizo una gala de presentación porque nosotros
que ahí utilizábamos mucho la prensa y compromisos al final personales. Ya salía en prensa el compromiso de esto. El único favor que le pedimos al Elche, que sí que nos lo concedió, era que la primera bandera del centenario se entregara, que el Elche la presentó un día antes en redes sociales, se la entregáramos nosotros en la Diputación, porque era una manera de presionar al presidente Mazón. Que ese día Mazón recibió de palos por todos los lados, Sí. brutal, pero las redes sociales eran la leche, porque se hizo la foto con la bandera del centenario del Elche y se hace pública que la Diputación, sí que es verdad que un trabajo, la verdad, extenso, y en eso sí que me siento muy, muy orgulloso. Sí. Se anuncia que la Diputación va a apoyar a la Federación de Peñas del Elche. Del Elche, ese mismo día. No, yo estoy un poco alucinando, Guillermo, no sé cómo lo ves tú, Yo flipo. porque normalmente, a ver, yo que no soy de una peña ni de la federación, espero que mi club haga pues un Claro. acto del centenario, pues a lo mejor un concierto, un partido, de vieja gloria, yo qué sé. Es que yo creo que Ramón Sánchez en la presentación que trajo a Verónica No, hizo más que lo que o la King League esa que hacen, que enseguida llevan ahí dos cantantes de... La única danza que yo rompo a favor del club fue la presentación de la canción de centenario, que a mí personalmente me gustó mucho. Diferente. Sí, a mí me gustó. Saludamos a Dani desde aquí, que hemos hablado con él, Sí, es muy agradable. pues Y a mí fue lo único que vi que sí que hizo el club, ¿no? sí, pero canción ficha en el estadio me Después, refiero. No, nos prometieron un partido a la selección que se cayó. Bueno, pero además, depende del Elche pero 100%. además, pues no lo prometas. Nah. Pero igual me estoy excediendo yo en opinión, ¿no? Tampoco le vamos a dar ahí cera, Pero sí, yo vi claro, muy descafeinado, o sea, muy descafeinado, no, es que totalmente ausente. Claro. Y yo, ya que te tengo aquí, personalmente te agradezco que la federación tomara un poco esa iniciativa y hiciera algún acto, porque que yo existía, fuimos al Gran Teatro, fuimos juntos también a la gala que hicisteis y después a las pocas semanas, el día de Atlético de Madrid, quiero recordar, Correcto. que hicisteis en el Paseo de la Estación, con los niños. Para mí fue top tener Claro. la bandera de... pero por ejemplo, si del echa de menos, Elche. lo que decía yo más que el Utilizando, teatro, volvemos a lo mismo, perdona. Sí, sí. Utilizando compromisos y el dejar que ahí nosotros también supimos jugar con los tiempos, pues no teníamos dinero para pagar. Entonces, el margen que nos daba la empresa para pagarle era, imagínate, 2 meses, pues teníamos que alargarlo porque sabíamos que en agosto nos iba a pagar la Diputación. La Diputación tiene 2 fechas de pago al año. Una es diciembre, nosotros no llegábamos, y otra era en agosto. Pues había que alargar al máximo. Pero también nos venía muy bien que era año electoral. Claro. ¿Qué pasa? Cuando tú al alcalde se le dice al presentador de la gala que se le meta en el aprieto de colocar la bandera, que ya se había intentado antes por mediación de diferentes concejalías, el colocar la bandera ahí, y era pegas, era lastre, era problema. Esa bandera vale 1.200 euros, que no es una tontería. En el momento que tú lo tienes con un gran teatro lleno hasta la bandera, que por suerte y por desgracia, porque al final a nivel personal te sabe mal, pero a nivel personal también es un orgullo, el Gran Teatro se queda pequeño. Cuando nos decían que era una locura. ¿Por qué? Porque el Elche hizo la gala en el centro de congresos, 400 personas, y no llegó a llenar. El ayuntamiento da la medalla de oro de la ciudad al Elche Club de Fútbol y hace una gala por y para, y no llena ni la mitad del aforo. El Gran Teatro son 1.200 plazas. Y al final nosotros, por desgracia, dejamos gente en la calle, pero también con orgullo de haber dejado gente en la calle, porque éramos así, ¿no? Todo el mundo nos decía, coger una salita de estas del centro de congresos, tal. Además, no sé qué. la mística del Gran Teatro, porque ahí En la historia del ¿no? centenario, que es algo que yo me negué muchísimo, incluso hubo muchas discusiones ahí, igual que con la fanzone, por culpa de la mascleta que se quería hacer, porque queríamos que fuera la primera mascleta entre Elche y Alicante de ese año, porque ahora, por ejemplo, Alicante todos los meses sí que lanza una. Sí. Pero queríamos jugar con esa rivalidad también, y así se lo hicimos saber también al presidente Mazón. La historia del Gran Teatro está metida, aunque no lo quieras, en el Elche Club de Fútbol, y creíamos que tenía que estar. Alquilar el Gran Teatro vale una pasta. Al final se consiguió a coste cero, pero volvemos a lo mismo, utilizando muchos compromisos, mucha historia. Y me acuerdo que ese mismo día yo me tuve que salir del trabajo 1 hora antes, sin avisar, porque no nos abrían el Gran Teatro.
Ese mismo día. Ese mismo día me presenté yo. Un saludo a tu jefe. Un saludo a tu jefe. Me Una hora. presenté. No, encima hice hasta una trampa para salir. Ya con el tiempo dije la verdad, ¿no? Pero tenía que ir a firmar un documento que decían que por la firma telemática no había llegado, tal. Y si no, no lo habría. Ostras. Incluso tuvimos que luego salió mal, pero luego al final es bien, pero en ese momento esa noche estaba muy cabreado. Me acuerdo que hubo gente llorando que estuvo meses trabajando esa gala, pero el ayuntamiento, cultura o llámalo como quieran, nos obliga a contratar pagando a un técnico para que metiera vídeos para el tema de la mesa de control. Y fue un auténtico desastre, no entraba en ninguno. Sí que es verdad que la gente estaba en plan cachondeo, pese a como estaba el Elche, que a la semana siguiente podía descender de manera matemática, pero la gente estaba con mucho cachondeo, de buen rollo, tal, y al final se hizo como una anécdota, pero lo piensas ahora en el momento y debe haber visto muchas veces el vídeo, pero en ese momento el nivel de impotencia, de rabia de un evento que te cuesta más de 12.000 euros, Madre mía. que te salga algo mal y cuando dices es una vez nada más. Luego aparte hubieron muchas cosas preparadas que eran a nivel de, no de vídeos, pero sí que eran de fondo de pantalla mientras que gente iba hablando. No nos atrevimos a hacerlo, pues se iba hablando esa misma noche por WhatsApp en el momento, porque no saltaban. Al final incluso se quedaba todo en blanco, se quedaba una pantalla negra de fondo, tal. Y no nos atrevimos, pero es algo que lo trabajaste y bueno, al final queda como anécdota. También piensa que son muy agradecidos que la gente ese día, ¿te acuerdas? Estábamos allí y era, se ha ido el sonido, pues no pasa nada. Correcto, porque somos muy agradecidos porque teníamos ganas porque de... teníamos muchas ganas. Claro. Teníamos muchas ganas, Sí, David, sí. de un acto. ¿No? O sea, Sí. nos merecíamos Y como luego franjiverdes de una tener un temporada acto. muy dura. Muy dura. Muy dura, que al muy final dura. a nivel deportivo hicimos el ridículo. Sí, pero tienes que desligarlo. Sí, porque al final yo entiendo que el Elche pueda descender de Primera División porque eres un club humilde, eres honesto y al final siendo lo más honesto del mundo, sin pensar de que mi club es el mejor del mundo, en todas las quinielas voy a estar para descender, porque Claro. es así, porque tú ahora miras la Primera División y de manera al final, no sé, personal o por historia, tú dices, este va a estar luchando. Luego el césped te dirá dónde van a estar o Sí. no. Pero era algo lógico, pese a que era tu tercera temporada en Primera División Sí. y parecía que iba a ser la leche, ¿no? Sí. Pero la gente necesitaba también desinhibirse un poquito. No había absolutamente nada. Sí que es verdad que llevábamos muchos meses anunciando que se iban a hacer cosas, tal. Y no llegaban, porque es así, porque teníamos que jugar con plazos, con tiempos, con papeleos, que es algo que yo recuerdo que hubo gente y hubo una persona que no a mí de manera directa, pero sí a razón de terceras personas, no es que se han quedado el dinero de la Diputación. Digo, joder, si tú supieras cómo funciona el dinero de la Diputación. O sea, te acusaron a la federación de haberse quedado... No, a David. ¿A ti directamente? A David. Hubo una persona. Por eso has venido con el Mercedes. Sí, efectivamente. Incluso me acuerdo que ese mismo año me compré la camiseta, el abono, tal, y no sé qué. Y publicaba por Twitter los tickets. Fíjate que es gilipollez, que es algo que no tengo el porqué, ¿no? Pero al final yo siempre decía que no vale con ser honesto, sino que tienes que demostrarlo, ¿no? Sí. Pero bueno, incluso hubo una trampa que también le hicimos un poco al Elche, que era Carlos Mazón, le dijo, bueno, después del trabajo que habéis hecho, de que sois los primeros, sois gente joven, tal, os lo vamos a autorizar. Pero vamos a dar la mitad. Al Hércules va a tener X dinero, porque nosotros nunca pedimos Como dinero. club, ¿no? El Hércules Exacto. como club. El Elche como entidad nos va a llamar, le vamos a dar la mitad que a vosotros. Aparte, el Elche está en primera, tiene dinero, tal, y luego por el trabajo que habéis hecho, os vamos a dar la mitad. Entonces llegamos y dijimos, bueno, y si el Elche no lo reclama, nos decía Amazon, bueno, la Diputación va a consignar, que no era la Diputación, era a través de Presidencia la Diputación, va a consignar este dinero y lo haréis vosotros, sabéis cómo funciona esto, nos lo explicaron bien, incluso tuvimos que buscarnos un abogado por el tema jurídico, es dinero público, y además te puedo asegurar y lo puedo demostrar que ese abogado nunca lo paga la federación, lo pago yo a nivel particular, pero era por cubrirme las espaldas, sí que es verdad que no es algo caro, fueron 150 euros las 2 o 3 visitas que hicimos. Sí, pero bueno, que no solo no te quedaste de una agrupación, sino que tuviste por... Sí, bueno, pero al final sí que es verdad que esto lo haces porque quieres, Sí, no, exacto. tampoco... Pero bueno, y nosotros nunca le dijimos al Elche, os están esperando para pedir dinero. Bueno, nosotros decíamos, vale, si nosotros queremos, si tenemos 5.000 euros, llegamos hasta aquí. Si tenemos 10, hasta allá. y si tenemos 43.350, que no se me olvida,
menos el 21% de IVA, que Hacienda somos todos. Sí. Que esto, la federación, por ser una asociación sin ánimo de lucro, no recupera ese IVA, que no es como una empresa. Ajá. Pero bueno, al final son 36.000 y pico euros que tú tienes para hacer gasto. Joder, se puede hacer esto, esto y esto. Lo que se hizo es todo lo que la gente propuso en redes sociales, o casi todo, porque había gente que decía hacer merchandising, hacer no sé qué. Cuando tú propones merchandising necesitas hacer mínimo 1000 unidades para que te salga un precio competitivo. Es que el merchandising es más de club, ¿no? Es algo de... ¿Y cómo lo cobras tú siendo dinero público y cómo demuestras que se ha dado eso entero? Porque es que volvemos a lo mismo, una vez que tú ejecutas, realizas y pagas, que luego el pago se hacen de manera ficticia, se hacen a través de pagarés personales, ¿cómo tú justificas que si se han hecho 5.000 peluches, se han dado esos 5.000 peluches? Que por ejemplo yo a Guillermo no le he dado 2 porque es mi amigo. Eso es muy complejo. Sí. Cuando es dinero público, vamos a lo mismo, está en el portal de transparencia, todo el mundo lo podía ver y todo el mundo podía denunciar. Tú como ciudadano podías denunciar como que esa acción no estaba bien hecha. Y era algo muy complejo. Por eso cuando esa persona dijo, no, se han quedado el dinero de la Diputación, yo dije, digo, mira, está el portal de transparencia ahí y todavía no se ha consignado ese dinero de manera pública. Porque volvemos a lo mismo, igual que para pagar tienen unos plazos, para autorizarlo de manera oficial tienen otros, aunque a nivel personal lo hayamos hablado, pero en el momento de la firma es otro. La firma se hace en el antiguo casino, en la glorieta, y se hace unas semanas antes. Entiendo. O sea que era cuando la Diputación estaba negociando con la fundación de la CAM el quedarse con ese espacio, con ese edificio, y nos cedieron esa sala para eso. O sea que imaginaros cómo va todo esto. Entonces, ¿qué se hace? Así, de la idea que lo teníamos previsto no se puede hacer. ¿Por qué? Por la idea que bueno, pues contratamos a fulanito los hinchables. El DJ, pues bueno, cogemos a una discoteca y a cambio de publicidad que nos... Cuando tú firmas con la Diputación, en el contrato te pone qué porcentajes de publicidad pueden entrar. Wow. ¿Cuánto dinero tú tienes que invertir en publicidad? Que ahí hicimos una trampa. Pero ¿cuánto dinero tú tienes que invertir? Es una trampa legal, pero una trampa. Mira a ver si va a tener que utilizar la sí, hay un tiempo todavía. Pero, ¿cuánto dinero tú tienes que invertir en publicidad? ¿Qué porcentaje de publicidad aporta la Diputación a raíz del presupuesto que tú presentas? La Diputación te da 43.750, pero nosotros teníamos un presupuesto de 51.000 euros en total, de todo. Se hacen los concursos escolares, que al final eso cuesta un dinero, mover a gente. Sí que es verdad que María José, la concejala de Educación, se portó de 12/10. Se hace por primera vez en Primera División y lo hace Elche, la jornada de turismo deportivo. ¿Por qué? Porque es una manera de presionar también a las organizaciones públicas y también involucrar un poquito a la Liga ahí para que nos apoyara también. Pues necesitamos la firma de la Liga como que nos respaldaba a nosotros. Correcto. No al Elche Club de Fútbol, sino a la Federación de Peñas. Y era algo que a la Liga le interesaba, porque ya lo lleva haciendo varios años en Fitur, que era promocionar eso, pero no se había hecho. Pues bueno, incluso desconfiaban y se hizo una reunión a varias bandas, Liga, Federación, en el Ayuntamiento de Elche, que ahí Carlos González se portó muy bien, Ayuntamiento de Elche y Carlos Mazón, que estaba empezando a hacer su presentación pública que le hizo en Valencia, y ese mismo día vino a Elche, porque ya empezaban las elecciones y jugábamos con esa trampa, nadie se quería quedar fuera de la foto. Jugamos también con esa trampa. Al final, a lo mejor estaba mal hecho, pero esto era a ver quién intentaba ser más inteligente que el otro. Es que si no, igual no le ha salido nada. O sea, no le ha salido nada. Es que mi pregunta aquí es, David, igual no tienes tú la respuesta, pero ¿por qué el Elche no hace absolutamente nada con el centenario y os deja toda esa responsabilidad a un grupo? No nos olvidemos, al final sois un grupo de aficionados, como te has dicho, un carnicero, un electricista. Sí. ¿Por qué? Sinceramente, creo que por dejadez, creo que por miedo a levantar la voz sobre la propiedad, que en ese tiempo no estaba aquí en Elche. Por parte de la propiedad, creo que por falta de confianza en ciertas personas. En general también era muy cómodo decir, estos van a tirar para adelante, y al final tú le preguntas a la gente y el 90% de la gente piensa que todo lo organiza el Elche, porque es así. Claro. En realidad, al final lo que predomina es el club, el escudo y la franja. Todo lo demás ya es secundario o terciario, ¿vale? Pero al final lo que predomina es esto y se hace por y para, realmente. Y al final es algo que sin costarme dinero ni costarme trabajo,
es algo que me beneficio yo, por así decirlo, que yo como aficionado también, pero Sí. como club se beneficia de algo. Y entonces incluso de parte del club es muy fácil de que si sale bien, cojonudo, aquí somos todos. Yo me acuerdo que la fanzone, Ujú. a mí me llaman una hora antes y me dicen, Cristian viene de camino a Elche en avión y con la maleta en el coche se presentan aquí. Y hay un momento que te dices, uff, ¿es bueno o es malo? Claro, casi que ya no me apetece. Incluso me acuerdo, su yerno, Pedro, el director general, Pedro Sí. Chinoca, me dice, tío, te has quedado por teléfono, te has quedado muy serio, yo voy de camino, ¿qué pasa? Digo, Pedro, te voy a ser muy sincero, siempre lo sé contigo y creo que él conmigo también, no sé si es bueno o malo. Dice, pues Cristian viene y va directo. Digo, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Me acuerdo que nos obligaba en los pliegos del ayuntamiento a contratar seguridad privada. En ese momento Miriam, que era la encargada del grupo Antón, que era la empresa que se fió de nosotros, nos financió y sí que es verdad nos profesionalizó las cosas, pero dejando nosotros unas bases marcadas. Ujú. Es decir, queremos hacer esto. ¿Cómo lo arreglas tú como profesional? Correcto. Y era la encargada de todo el protocolo ese. Cuando la llamo también se queda blanca. Digo, olvídate de todo porque al final no hay problema. Y que todos los seguridad estén detrás de la carpa, que había una lona. Pues si pasa algo, porque era el fotocall, aquí va a estar Cristian. Pues si pasa algo, que enseguida se cierre toda esa Me zona. estás diciendo que igual temías por la seguridad de Sí, de muchísimo. Claro, Al final, que estábamos hay que pasando. recordar, se empezaban a escuchar el Cristian Vete Ya, a nivel deportivo era Ya, un pero bueno, desastre. somos civilizados aquí. Sí, no, somos al revés. ricos. Luego se dio un baño de más. Claro, por eso Luego te nos lo digo. agradeció mucho, Sí. Se dio un baño de más brutal. O Todo sea, el que mundo salió quería bien. hacerse una foto. Me acuerdo que veníamos de la gala del Gran Teatro, que era 2-3 semanas antes, y cuando salta Joaquín Buitrago a hablar, se le grita dimisión, Sí. ¿dónde está Cristian? Era uno de los cánticos que la gente hacía, tal, y no sé qué. Y había una tensión en ese momento Sí. brutal. Incluso al final, también es verdad que a nivel político te ayudaban, pero se ponían ciertas cosas. Me acuerdo que ese día antes se celebró la gala de Eurovisión, en lo que una chica de aquí de Elche cantaba, Sí, no recuerdo su verdad. nombre. Sí. Tuvimos que desmontar nosotros a las 5:30 de la mañana las vallas que se habían colocado para la pantalla gigante para ver Eurovisión, llevarlas al Paseo de la Estación a alquilar un camión, que alquilamos unos de estos de electricidad, o de estos que son un triángulo así para Sí. poder apoyar las vallas, colocarlas y luego, una vez que estaba la mascleta, quitar todas las vallas, apilolarlas, todo. A las 5:30 de la mañana se convocaron a muchísimos peñistas, se hizo un equipo voluntario brutal, que lo único que sacaron, y eso es cierto, fue en la ciudad deportiva que se les hizo una cena con un menú cerrado de no llegaba a 9 euros, era 8 y pico, que era un bocadillo y 2 cervezas. ¿Y eso quién lo pagó? Eso es lo único que pagó la federación, sin el dinero del centenario, pero con dinero propio de la Con dinero federación, de- para un equipo de 18 o 20 personas que había. Que menos, ¿no? Que Yo creo que deberíamos Se de pegaron en la felicitar. madrugada a las 5:30 de la mañana. Yo creo que si nos están viendo deberíamos de felicitar a todas estas personas Pues que sí, ayudan no, y no, colaboran. no solo felicitaros, sino daros las gracias porque hubo algo de centenario Exacto. en un año tan importante para nuestro club. Y luego lo que decías de Cristian también te digo yo, y lo he dicho antes, que el Elche somos muy agradecidos y con cualquier cosa nos volcamos, aunque sonaba que Cristian vete ya o estas cosas, Sí. luego somos los primeros que nos volcamos. Sí, 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 Ahí no, hay fiesta, sí, vamos. Él no, además Y ahí no eso lo se tiene que reconoció. palpar, él lo tiene Yo le que dije palpar. la verdad, incluso estaba Pedro en esa reunión, le dije, digo, mira, Pedro te lo puedo contar, digo, pero yo sinceramente no sabía si alegrarme o no. Ujú. Si hubiera tenido mucha confianza, a lo mejor te hubiera dicho mejor que no vengas, sinceramente. Y luego, sin embargo, fue un plus más a todo Sí, lo que claro. a todo lo Le que añadió. se hizo, ¿no? Incluso sí que es verdad que fue honesto, que todo estaba pactado, que era la mascleta infantil que se hizo, la hacía Carlos González, alcalde de Elche, por el apoyo que nos había dado, tal, y no había cedido los espacios de manera gratuita. Y luego la mascleta profesional, la del centenario, incluso salían con botes de humo de estos, tal, con la bandera del Elche. Le iba a hacer Carlos Mazón, que no teníamos obligación, que eso es verdad, en agradecimiento a que había pagado el 80% de los gastos del centenario, sinceramente, y había Sí. confiado en nosotros. Luego se hizo una relación ahí, la verdad que muy buena. Y luego a nivel político también le venía muy bien esa foto, Sí, ¿no? claro.
Y entonces quisimos así, bueno, pues que los dos tengan su momento de gloria, ¿no? Y en ese momento yo le dije a Cristian, digo, bueno, pues no pasa nada, digo, vente tú también, al final, una vez que la gente está reaccionando bien, hazla. Y él fue honesto y dijo, no, 5 minutos antes me voy a marchar, que se quede el presidente, se quede Pedro, se quede los empleados que estaban, tal, pero yo me voy a marchar. Estuvo 2 o 3 horas y él fue honesto y me dijo, ya que no he estado desde el inicio, no tengo que estar ahora. Que sí, yo creo que respiró el ambiente. Y luego, durante mucho tiempo hemos hablado del tema del centenario, lo que falló el club, pero bueno, al final ya está pasado y pasado. Danos un poco de feedback, que el club te lo agradece, no te lo agradece. Sí, no, eso sí que es cierto. Se desconfiaba que hiciéramos el nivel que creo que se hizo muy bueno. Incluso la propia liga, en una asamblea de clubes, lo dice y lo reconoce, intentando implicar a la sociedad en los clubes, tal. Porque ahora los clubes, la mayoría, por no decir el 98%, salvo Madrid, Barça y Bilbao, son empresas, son propietarios. Que se alejara la palabra propietario, si se volviera al término de club, de presidente y demás, con lo que eso significaba, ¿no? Y pusieron el ejemplo de aquí de Elche, ¿no? De cómo al final la sociedad, a través de las peñas, se había organizado algo, mientras que el club no había sabido reaccionar. Y eso es algo que en la propia liga, el propio Javier Tebas, que fíjate, yo particularmente no le tengo mucho cariño por el pasado que ocurrió, pero sí que es verdad que cuando, incluso una vez personalmente hablé yo con él. ¿Has conocido a personalmente no, he hablado con él cara a cara, no, he hablado con él por teléfono, tengo su teléfono personal. Y bueno, sí que es verdad que nos dijo, primero pensé que la chulería me estaba vacilando, que nos iba a poner una persona junto a él, que luego es verdad, que fue Marta de Benito, una chica encantadora, que por cierto veranea aquí, por la zona. Y sí que es verdad que nos ayudó con el tema del turismo deportivo, porque una de las ciudades que lo quería era Sevilla, y competir con Sevilla era muy jodido, porque encima se iba a unir el Betis y el Sevilla, se iba a hacer una jornada que los dos coincidieran. Entonces no lo mismo reunir a 1000 personas que a 5000 en Sevilla, con lo que significa Sevilla, con el Sevilla pentacampeón de Europa que era en aquel momento, con el Betis que estaba surgiendo, ¿no? Claro, era muy difícil, muy complicado. Y al final volvemos a lo mismo, haciendo muchas trampas, presionamos ahí a la liga. Al final, jugando con medias verdades y medias mentiras, se presionó a la liga, y la liga no lo dejó caer, que incluso se presentaron aquí bastante gente de la liga, que luego había que costearlo, pero pensando que no iba a salir bien, y ellos con un plan B, que lo tenían, que luego al final nos enteramos nosotros, que era en el Hotel Milenio. Y al final sí que es verdad que salió a pedir de boca, y lo hicimos con el Villarreal, primero por amistad que tenía yo con Javier, presidente de la Federación de Peñas del Villarreal, y luego porque era un desplazamiento difícil para hacerlo, pero nos servía para el centenario. Porque al final, imagínate, te voy a poner un ejemplo, tú hacer una jornada de turismo deportivo, pegarte 2 días en Almería, por decirte algo, te digo, para más o menos similitud de kilómetros. No tiene sentido, porque hasta un día tonto puedes coger y que tu coche te vas a comer, das una vuelta y te vienes un día aburrido. Pero tú el vender eso y que vengan 2 autobuses solamente para eso, no solo para ver el fútbol, sino para hospedarse aquí en Elche, y 2 autobuses, porque Elche es algo complejo, que no tiene demasiadas habitaciones disponibles. Es muy complejo para eso. Y conseguir 2 autobuses, llenar un hotel, que cenen, coman, se vayan por la noche de fiesta, visitas guiadas por la ciudad, todo esto, al final se hace un estudio de mercado de cuánto dinero se deja esa gente aquí, el impacto económico que tiene, tal y no sé qué. Nos valía mucho. Nos valía mucho, volvemos a lo mismo, para ir atando cabos y ir presionando a la gente. Mira, somos capaces de hacer esto cuando todo el mundo estaba en contra y compitiendo con Sevilla. Había alguna ciudad más, pero bueno, realmente quien ellos querían era Sevilla. Lo hemos conseguido por cabezonería, presentándonos durante 3 semanas seguidas en Madrid, y dando mucho coñazo por teléfono. Incluso me acuerdo que era cuando más fuerte estaba la tensión entre Florentino Pérez y Javier Tebas. Por la Superliga, ¿no? Queríamos hacerle un homenaje a Nino. Por mediación de un amigo consigo contactar con Emilio Burragueño, que recuerdo que él me llama cuando estaba en la gala en París, en la gala del Balón de Oro, esperando a que empezara, que se lo daban a Cristiano Ronaldo, su último Balón de Oro que tuvo, y me llama para decirme que el Madrid y él a nivel personal, tal y no sé qué, porque queríamos hacer el día del Madrid el homenaje a Nino, que era, Nino había sido canterano del Madrid, junto con el Elche,
y que ya era su primer año ya como futbolista, ya retirado, tal, nos parecía bonito hacerlo, Sí. ¿no? Y vamos a lo mismo. Y aprovecharme del Madrid para que presione a la Liga. Porque ellos con el Tebas tienen el rifirrafe, pero al final, cuando el Madrid habla entre los clubes pequeños, todos dicen, ¡ah, yo voy contigo! Sí, sí. Y era una manera, y Tebas para no meterse más en follón dijo, bueno, allá vosotros. Y al final salió bien. Luego el tema del centenario, el homenaje a Nino no se hace, que está la placa hecha, porque Qué Nino lástima. es muy franjiverde, y eso sí que lo tengo que decir. Yo en su día me cabré mucho con él, luego lo hemos hablado 1000 veces. Pero Nino decía que él no se sentía cómodo recibiendo un homenaje estando el Elche colista. ¿En serio? Primera división. Qué bueno. Y O sea, no se es, le- un, no es se- una pedazo de la placa frase está para hecha, acabar. La Es placa una está hecha y nunca se la ha llegado a entrenar. Pero Incluso Nino, yo retira llamo esa personas- placa, por favor. No, da igual cómo esté el Elche. Que Bueno, no tiene yo nada puedo que ver. demostrar los WhatsApps con Emilio Butragueño. Digo, mira Emilio, pasa esto, tal, no sé qué, espérate a ver si ganamos un par de partidos. El Elche todavía no había ganado ni un partido en Liga. A ver si ganamos un par de Es que partidos tiene WhatsApp, Vaya, tío. y subimos a alguna posición, tal, y no sé qué, y lo hacemos. Y Butragueño me dijo, la fecha que queráis, el Madrid y Emilio Butragueño está a vuestra disposición. Joder. Es algo de agradecer, ¿no? Un saludo también a Emilio Butragueño. Sí, cuando quiera venir al podcast que se venga. Exacto. ¿no? Los sillones son Y así blancos. que bueno, Y a Tebas, ya que tienes el teléfono, llámalo que se venga también, que nos explique por qué nos bajó a segunda. Sería... eso Hostia, es si viene, complejo y nunca me atreví a decir lo que pienso. si viene Él Tebas sí que al muchas veces podcast, jugaba cuando hemos hablado por teléfono con ¿Con la el historia defensa de... a que me defensivo? no, a que me presento, tal. Pero vosotros me invitaríais allí y tal, y tú decías, hombre, no creo que sea la persona apropiada, ya que está Marta, tal, ya que está trabajando. Claro, tú no te atreves a decirle que no directamente. Ahí sí que te la ahí sí que ni te aseguro. Pero él juega con ese vacileo también, que tonto no es, y la marcha le va también. Sí, no lo sé, nota. ya. No lo podemos traer porque los comentarios serían, lo tomamos YouTube. Oye, no, pero que si quiere venir, sí Hombre, si que- quiere venir, que se pero, venga, ¿eh? o sea, ya los comentarios, el hate le cae, pero un tubo aquí en el Che, digo. Y nada, oye, da datos muy curiosos, ¿eh? La verdad que... Bueno, al final anécdotas de lo que se vivió, al final queda ahí para el recuerdo. A nivel personal estoy muy orgulloso, ahora una vez que ha pasado todo, cambiaría cosas como es normal. Pero bueno, al final a nivel personal tengo el orgullo de decir, el Elche se hizo algo porque en parte, sí que es verdad que yo era la cara visible, pero volvemos a lo mismo, había un equipo de 20 y tantas personas estando ahí, porque al final tú solo no haces nada. Se hizo, lo poco, mucho, bonito, feo, que se hizo es así. Y hay gente que todavía te lo recuerda, ¿no? Yo a nivel personal pues me guardo los vídeos, tal, le pedí, se hizo una colaboración con Cable World para que lo televisara, que eso ahí se mete en el presupuesto de difusión, de lo que a ti te obliga la Diputación a promocionarlo, pues bueno, no te cobro por grabarla porque tú luego lo vas a emitir en directo y puedes sacar una publicidad tú, Ujú. pero necesito que tú me factures como con un dinero que yo no recibo, pero que me cedes algo que vale X dinero. Correcto. Así se hizo con el periódico Información, que hubieron muchísimas reuniones en Alicante. Tiene un edificio espectacular, pero te lloran como que no tienen dinero. Y de verdad que con Información fue, no con José Antonio Galván, que nos ayudó muchísimo, pero con la gente de allí de Alicante, con Ángel, no me acuerdo su apellido, que es el gerente del diario Información. Hubieron varias reuniones allí, incluso en algunas alzó un poco la voz todos, Sí. porque unos decían que lo queríamos todo gratis, otros queríamos hacer un reportaje también, y entonces nos pedían, mira, pues necesitáis, traeme un patrocinador que valga 800 y pico euros, que es lo que ellos estipulan, un porcentaje de lo que les cuesta a ellos la tirada de periódicos, tal, y... Pero bueno, al final medio se consiguió algo, y luego sí que es verdad que los medios locales aquí se portaron de cine, cediéndonos cuñas gratuitas, que se promocionó muchísimo. Ujú. Y esa era la trampa que haces, que tú vas aumentando el presupuesto sin tener que gastar. Claro. Es decir, la Diputación a ti te obliga, no son cifras reales, pero a gastar a lo mejor un 15% en publicidad, porque es algo que patrocina y necesita ser visto y anunciado. A ti no te cuesta dinero, pero a cambio lo metes en publicidad, pero no sobrepasas ese porcentaje de publicidad porque no recibes el dinero Sí, como sí, tal. se entiende. Son pequeñas trampas que ahí el abogado nos fue informando, son pequeñas trampas que tú haces que son legales, pero al final te viene bien. Y luego sí que es verdad que se consiguieron 3 empresas a razón de 600 euros, que no es una locura, pero es dinero, que era el máximo que podíamos. Es que hay gente, por ejemplo, esa misma persona que te dice, es que un centenario se podía haber recaudado muchísimo dinero y haber hecho muchas más cosas.
léete el contrato. Ya. Es que al final hay un contrato, que no puedes hacer lo que quieras. Y una vez que tú has puesto que vas a poner un sofá de 3 plazas, blanco con este material, no se puede No puede modificar. mover. No, es que luego me ha salido uno que me lo regalan de piel. No, tienes que Tiene comprar que ser este sofá. blanco. Porque así está estipulado y si no, se rompe todo y no tienes derecho a percibir nada, lo tienes que volver a solicitar. Entiendo. Está bien saberlo porque has dado muchos datos y oye, la gente que tenía dudas de Centenario, Que qué ha pasado, qué no ha pasado, pues bueno. Exacto, pues lo tienes. Bueno, David, llevamos aquí un ratillo ya. Sí, Creo se supone que son 45 minutos. estamos en el descuento por lo menos. Sí, yo estamos en creo. descuento. Ahora los descuentos son largos. Sí, Yo siempre tengo una pregunta, vale, que hablando más de fútbol, ¿no? Porque hemos hablado poco. ¿Cuál es tu partido, no? Siempre que viene una persona aquí decimos, ¿cuál es el partido que te ha marcado, te ha cambiado la vida? Hay gente que dice el Baracaldo, hay gente que dice un descenso por lo que sea, y que es más romántico, menos romántico. Entonces, ¿cuál es el partido que a ti te ha cambiado la vida? El partido. Yo, mira, se me ponen los pies de la piel de gallina, no lo puedo evitar. Yo soy del 83, octubre del 83, y para mí mi ascenso y mi día es Baracaldo. Oh, qué raro, Guillermo. Qué raro. Es no, mi no me ascenso esperaba al esta final. respuesta. Yo había, sí que es verdad, yo tengo fotos de muy niño, del ascenso del 88, el famoso gol de Robbie en Granada, tal. Mis padres tenían carnicería, comercio propio, y me acuerdo que cerraron un día antes para ir allá a Granada, tal, y no sé qué. Pero yo no tengo memoria de eso. Mi ascenso era con la camiseta de guantitos de Elche, de Kelme, que tú subías ahí a Carrús a comprarla, no llegaba ni al polígono Carrús, estaba un poquito más abajo, tal. Exacto, entre el Toscar y Carrús, Sí. ibas allí, la comprabas, valía 5.000 pesetas, fíjate lo que estamos hablando. Y esa era tu ilusión cuando los demás llevaban las camisetas de Romario, llevaban las camisetas de Vaquero, tú eras el tío raro, tú eras el del Elche, eras el tío raro. Pero al final, ese día a nivel interno para mí, eso era un orgullo y tú salías a esa calle, esos días a la calle con un orgullo, te faltaba calle, ¿no? Y luego el ascenso a Primera División, el año de Fran Escribá, es algo bonito porque es Primera División, pero como el día de Baracaldo. Exacto, lo ponemos en la clasificación. Estamos haciendo una lista para los que sigan el podcast. Y no sé qué va a ganar. Metemos a la gente más mayor, más pequeña, o Baracaldo. Nuestra generación creo Las que... generaciones son todos de Baracaldo. Exacto, poco a Es poco. curioso, lo que dices es muy importante. O sea, somos una generación que no haya visto Primera División nunca. Ni segunda. Ni segunda. Pero que eso, que ponemos primero el ascenso de Baracaldo como más emotivo que el de Primera División, que era lo que habíamos estado soñando durante toda la Incluso vida. yo recuerdo el día del Leganés en la vuelta, en la ida recuerdo que sí que estuve aquí, pero no recuerdo muy de niño la famosa polémica, que eso luego la vivió después, con todo lo que te han contado, ya has visto. Pero sí que recuerdo estar escuchándolo en la radio, que entonces era José María Prego y hacía algunas pinceladas Paco Gómez. Sí. Y recuerdo estar escuchándolo. Y ya cuando nos marcan en casa, en el salón, todos sentados escuchando la radio, que no tenía sentido ninguno. Era otra época, no, ¿verdad? no hay televisión, claro. Y recuerdo que con el 3-0 y todavía quedaba algo, mi padre apagar la radio y decir, venga, vámonos a Santa Pola a dar una vuelta, a tomar un helado y no sé qué. Y no hablar nadie en el coche, fíjate qué tontería, ¿no? O el descenso en Jaén, que yo lo viví el descenso en Jaén. Incluso mis padres de Linares, tenían la comunión de mi prima en Linares, fuimos a Jaén, que está al lado, la rivalidad que tiene Linares con Jaén, me acuerdo que la comunión, machacarlos, que los descendéis, tal. Y de toda la vida, cuando hemos ido a Linares, hemos hecho una pequeña parada a mitad del camino, tal. Ahora es muy cómodo ir, pero antes era más complejo. Y volvemos a lo mismo, recuerdo un Renault 21 gris que tenía mi padre, nadie habló, la radio apagada, que la radio era de esta de ruletita, la radio apagada, nadie habló, ni se paró, y llegamos aquí a Elche, nos duchamos a dormir y se acabó. Vaya tela. Pero Baracaldo. Pero exacto, nos quedamos con Baracaldo. Después en Melilla salía, hiciste famoso, ¿eh? Sí, Melilla, sí. Melilla, fíjate tú por dónde, sí. Es algo, pero ya vienes del ascenso de Baracaldo. Sí, no es lo ya, mismo. Digo esto porque recuerdo que había un vídeo de los goles, es que me acuerdo, y creo que estabas en el Barça Buco, ¿no? Que, Correcto. era una reunión de aficionados del Elche y salían con la banderica. Yo me acuerdo, si está por YouTube lo podéis ver, y estaba con Jaime Sabuco lo hablamos muchas veces. un joven David Aranda con su bandera del Elche y su camiseta. Un friki más, pero bueno, al final es lo bonito de... Al Aquí final que estamos. tenemos la gente de pueblo, por muy grande que sea Elche, al final ese sentimiento de pueblo no hay que perderlo nunca. No.
Pues muchas gracias, David. No sé si se te queda algo en el tintero, ¿quieres comentar algo? Nada, agradeceros a vosotros, es algo que este formato a mí me encanta, además nada más llegar os lo he dicho, ¿no? Es algo sencillo, no necesitas mucha pasta, pensé que todo esto vale dinero, pero algo muy sencillo, no es una entrevista como tal, que no tienes que llevar un guión, que al final hablas lo que piensas y cada uno dice lo que quiere. Y creo que va a ser un formato espectacular. Primero para recordar, luego está hecho por aficionados y gente no profesional, no me malinterpretéis por esto. Pero ¿Estáis viendo el estudio de grabación? que es así. Además, lo bonito sería ver la imagen que yo tengo desde enfrente, ¿no? Para que se viera lo que realmente es y la importancia que esto tiene. Por eso he dicho que lo bonito sería ver. Poco a poco iremos mejorando. La importancia que esto tiene, y al final creo que es algo que para el friki, para el aficionado, es algo que gusta. Y luego ya a nivel particular, yo soy muy fan de Broncano, no de ahora que está muy de moda, sino de toda la vida. Y ahí toda la gente que va... ¿Vas a responder las preguntas? ¿Quieres que te hagamos las preguntas clásicas? No, porque ya te digo yo que ruina, ¿no? Entonces cuando se hunde todo, ¿no? Sí que quería hacer algo, es algo de la peña, es un detallito, una bufanda para cada uno. Muchas gracias. Desde aquí abro la lanza a ver que cada uno que venga os haga un detalle del Elche, ya que el programa va por el lado del Elche. Nosotros encantados. Y quizás al final de cada temporada que se pueda hacer, Vamos a no sé, a lo mejor un pequeño museo o lo que ha entregado cada uno. O, Esto, no sé. Ojo, porque hace unos años, claro, que yo me presenté con una bufanda de sentimiento. Sí, podía crear polémica, ¿eh? Podía crear polémica, sin duda. Muchas gracias, David. Muy chulo. Pero nada, gracias. sinceramente, de corazón, agradeceros el formato porque es espectacular, sinceramente. Pues nada, David. esperemos que vengas próximamente y nos cuentes otra. Sí, porque creo que nos han quedado un montón de batallas en el tintero. Bueno, ¿verdad? primero ahora me toca estar del otro lado, ¿no? Que es seguirlo, verlo y hasta la manera que se pueda hasta promocionarlo, ¿no? Creo que al final es bonito que llegue a cualquier aficionado y luego que el aficionado decida si lo quiere ver o no, pero por lo menos que llegue. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, chicos, a vosotros. Hasta luego, nos vemos en la Hasta siguiente. luego. Muy bien, tío. Me lo ha pasado de puta madre, tío.